¿Qué dice la Biblia? Romanos 1, si tienen sus Biblias por ahí, Romanos 1:18, habla del ateísmo, aunque no le llama ateísmo, pero habla de eso. ¿Y qué es lo que dice Romanos? Pablo les escribe a los cristianos que estaban en Roma, y esto es lo que dice. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Fíjense, es una restricción de la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¿Qué es evidente? ¿Qué quiere decir evidente? Quiere decir obvio. Quiere decir que es evidente que yo estoy aquí con ustedes. Es evidente que estamos teniendo bueno, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, pero es una conversación. Entonces es evidente que está dentro de ellos, es decir, dentro de nosotros está esta verdad evidente. ¿Y qué es esto? Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, y vea que la palabra sus viene con mayúscula, ¿de quién está refiriéndose? A Dios. Es decir, Dios y sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Fíjese, el estado natural del ser humano cuando nos encontramos en este planeta Tierra, es decir, ¡wow! ¿Cómo llegué acá? ¿Quién creó todo esto? ¿Por qué hay orden en el universo? ¿Por qué los planetas se mueven con orden? ¿Por qué por mis venas fluye sangre? ¿Por qué puedo respirar? ¿Por qué cuando tengo un pensamiento puedo materializarlo y sacarlo en forma de una idea? ¿Por qué tengo conciencia? Y eso es de lo que está hablando Pablo, de que es obvio que estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el ateísmo es una negación de lo que es obvio y lo que es evidente para nosotros. Y esto es para todo ser humano, porque todo ser humano tiene ese sentido de querer saber de dónde venimos, de dónde procedemos. ¿Por qué? Porque Dios es la mejor explicación de por qué existe este universo, de por qué existimos. Dios es la mejor explicación de por qué hay diseño en todo lo que vemos, por qué hay árboles con hojas, por qué hay fotosíntesis, por qué nuestra mente funciona de tal manera que yo puedo estar pensando en un elefante rosa y ya todos están pensando elefante rosa. Pero si yo abro su cabeza y busco ahí, ¿voy a encontrar un elefante rosa? Pero para ustedes es algo de lo más real en este momento. Y ya no se van a poder quitar la imagen del elefante rosa ahora. Ahí se las dejo, hermanos. Dios explica la aplicabilidad de las matemáticas, porque yo puedo, los científicos pueden hacer una ecuación que describe perfectamente el movimiento de un automóvil o de un planeta o de una nave espacial. Cuando el Apolo 13 se quedó atorado, fue con matemáticas que trajeron de regreso a los astronautas. ¿Por qué? Porque hay un orden en el universo y muchos científicos piensan que las matemáticas fueron el lenguaje con el que Dios escribió las leyes del universo y por eso tenemos un universo ordenado. Dios explica la información en el ADN. ¿Sabe cuántas células tiene usted en su cuerpo? Le voy a dar un número más o menos. 50,000 millones de células. Cada una de esas células contiene información. Se llama ADN. Y ese ADN, si usted tomara toda la información del ADN de una sola célula y lo empezara a escribir en libros, usted llenaría aproximadamente 30 de estos libros. 30 tomos de estos.
Y esa es la cantidad de información que usted tiene en una sola célula de su cuerpo. Dios explica la existencia de moralidad. ¿Por qué cuando hacemos algo mal nos sentimos culpables? ¿Por qué los niños saben innatamente que algo que hicieron está incorrecto? ¿Por qué nos sentimos culpables? Dios explica la resurrección. Dios explica la resurrección. Es la mejor explicación de la resurrección. ¿Por qué? Porque si no hubiera... ¿Qué es lo que sabemos de los muertos? Los muertos no regresan. Pero Jesús predijo su resurrección y aquí se levanta Él, Dios le ratifica lo que Él dijo y lo ratifica lo que... Jesús, ¿qué fue lo que dijo en vida? Yo soy, el Padre y yo, uno somos. El que Él cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Dios ratifica lo que era Jesús, lo que dijo Jesús en vida. ¿Y qué más? Dios explica la experiencia religiosa. Porque usted, aparte de todos estos argumentos, puede saber que Dios existe simplemente experimentándolo en su corazón, teniendo una relación con Él, igual que tenemos una relación con un Padre, y podemos experimentarlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la existencia de Dios es obvia, es más que obvia, y uno, si no cree en Dios, tiene que forzarse a negar esa verdad, como dice Romanos 1, y sucede lo que sucede con este letrero, que es obvio. Dice, se pintan casas a domicilio. Ya lo sabemos. Como quien dice, claro que se pintan. ¿Hay pintores aquí? Tenemos varios pintores aquí. ¿Es más fácil llevar la casa al pintor o el pintor a la casa? Es obvio. Y es lo mismo que de lo que pasa con la existencia de Dios. Entonces, usted me puede decir, bueno, ¿por qué entonces hay gente que no cree? ¿Cuáles son las razones por las que la gente suprime la verdad de la existencia de Dios? Y estas no son todas, pero son algunas que a mí se me ocurrieron de conversaciones que he tenido con mucha gente que no es creyente. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que la gente no cree? Bueno, una de ellas es inmoralidad. Porque cuando uno está viviendo, como dicen, la vida loca, lo menos que quieres es someterte a alguien moral. No quieres que te digan que estás mal. ¿A alguien le gusta aquí que le digan que está mal? A mí no me gusta, le bajo la mano mejor. A nadie le gusta. ¿Por qué? Porque vivir como uno quiere es fácil, pero seguir a Cristo es difícil. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué haga? Niéguese a sí mismo. Y negarnos a sí mismo va contra nuestra naturaleza, porque lo que queremos siempre es exaltarnos, hacernos ver bien, ¿sí? Que nos digan, que nos adulen, que qué bonito estás, qué lindo estás. ¿Cómo dice la canción? Qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero. Eso es lo que nos gusta escuchar. Entonces, es difícil. Hay gente que niega a Dios porque no quiere dejar su yo. ¿Qué más? Una mala imagen paterna. Una mala imagen paterna. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos una mala imagen, una mala relación con nuestro Padre, inmediatamente relacionamos eso con Dios. Y hace tiempo estaba leyendo un libro muy interesante que hablaba de este fenómeno y hacía un análisis de muchos de los más grandes ateos de la historia, Federico Nietzsche, incluso algunos de los que hemos visto acá, Freud, ¿sí? Y tenían o no tuvieron papá o tuvieron una relación muy accidentada con sus padres. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Padres, necesitamos estar presentes en la vida de nuestros hijos. Yo le voy a decir algo, si usted como papá es el guía espiritual en su casa, está enseñándole a sus hijos de este libro y está llevándonos en el camino del Señor, yo les aseguro que no se van a alejar. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino, ¿sí? Y cuando sea grande no se alejará.
Y eso es una gran verdad. Si la siguiéramos, el ateísmo estaría en extinción. Resentimiento a los padres. Y esto me ha tocado mucho ver con los jóvenes. Papá cristiano, mamá cristiano, me enojo con papá y mamá, ¿cómo les voy a dar más duro? Me aguateo. Y a veces es una reacción simplemente emocional, pero no tiene absolutamente nada de sustancia. ¿Cuál es otra forma, otra razón? Dudas intelectuales sin respuestas. Y ahí es donde decía el pastor Ramón que la apologética, es decir, la defensa de nuestra fe, puede ayudar, porque yo he tenido conversaciones con gente honestamente cristiana que dice, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, pero tengo esta pregunta, esta duda. Si Dios nos ama, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué existe esto? Y son preguntas buenas, pero tienen respuestas muy razonables. Y si dejamos estas dudas sin contestar, empiezan a carcomer nuestra alma y empieza a darse algo más grave ahí. Entonces, estas dudas, por eso en la iglesia y aquí en Champion Forest tenemos un ambiente donde todo este tipo de preguntas no están limitadas. Usted puede preguntar, que lo sepamos es otra cosa, ¿verdad? Pero pregunte y si no encontramos la respuesta en ese momento, volvemos después. Malas influencias. Esto es gravísimo también con los jóvenes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no creen en algo, pero para encajar y para sentirse parte de un grupo, parte de una identidad con un grupo, van a empezar a alejarse y a creer lo que está creyendo los amigos. Y a mí mi hija desde los 9 años, tiene 10, me ha llegado y me ha dicho, papá, ahorita tiene una amiguita que es mormona. ¿Usted sabe qué creen los mormones? ¿Y qué pasa? Que cuando nos llega una cosa así, tenemos que empezar a investigar. Y desde chiquitos empieza este choque con las culturas y con otras religiones, y por eso tenemos que saber qué es lo que creemos. Y es importante que como padres nosotros sepamos contestar estas inquietudes desde chiquitos, porque déjenme decirles, los niños hacen unas preguntas tremendas. ¿Sabe qué me preguntó mi hija el otro día? Hice hasta un podcast de esto y hice un blog post, pero me dice, papá, yo no entiendo, ¿por qué si Satanás se rebeló, por qué Dios no lo perdona simplemente ya, que hagan las paces y ya? Se le hacía muy lógico. Pero son problemas complejos, pero también tienen respuestas. Y si no dejamos nosotros sentar con nuestros hijos y disipar estas cuestiones, se van empezando a hacer más grandes. ¿Qué más? Sufrimiento. Se me hace que Ricky le di donde no debía. Ahí está. Sufrimiento combinado con mala teología. Hay veces que pensamos que Dios nos debe tener como en una pecera y protegernos de todo lo que sucede y que nada nos va a suceder y que nada malo va a suceder nunca, cuando que en realidad lo que Jesús dijo fue, si ustedes son mis seguidores van a tener aflicción, pero tengan ánimo porque yo ya he vencido al mundo. Entonces lo que vino Jesús a decirnos es que este mundo es pasajero y creo que el pastor Iván lo dijo, vamos a tener vida eterna y esa es nuestra esperanza viva. Entonces cuando tenemos una mala teología y sufrimos, ¿cuál es la primera reacción natural? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando comió del fruto? Esconderse y luego, cuando Dios le preguntó, ¿qué dijo? Echarle la culpa. Nos encanta. Es lo más fácil. Mi matrimonio va mal porque la esposa. El matrimonio es que el esposo no hace nada. Sí. Es que los niños. Y es que es todo, pero nunca es uno. Y eso es parte es no entender tener una mala teología, una mala interpretación de la Escritura. Y a veces el sufrimiento es lo que nos lleva de calle. ¿Qué más?